Entonces, hoy vamos a hablar de empleo y población. La primera pregunta que nos proponemos hacer es ¿de dónde surge y cómo se hace? ¿Es a través de un censo, una muestra? Entonces, como les mencionaba, proviene de encuestas realizadas por muestreo en distintas localidades del país. Siempre esta encuesta se hace en poblaciones urbanas, poblaciones rurales, se llama encuesta permanente de hogares. Estas encuestas se realizan periódicamente, intentando que en cada una de las localidades se mantenga la misma cantidad de población encuestada. Lo realiza el INDEC, ¿sí?, que es el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo de nuestro país, y se implementa 2 veces por año. En mayo se hizo el último relevamiento y el próximo va a ser en octubre, y de esa manera nosotros podemos comparar qué pasa año a año en esos meses, ¿sí? Y se utilizan esos meses para intentar evitar la estacionalidad. ¿Qué significa la estacionalidad? Muchas localidades que son encuestadas están influenciados sus datos porque son ciudades turísticas. Entonces se evita hacer la encuesta durante los meses donde el turismo crece, ¿sí? O en algunas otras ciudades están influenciadas por alguna actividad productiva en particular. Entonces, cuando hay siembra de alguno de los productos agrícolas, por lo general tiende a crecer demasiado la tasa de ocupación. Entonces, para evitar eso se desestacionaliza, como se diría. Eh, la EPH está centrada en mercados de trabajo urbanos, abarca 31 aglomerados urbanos del país, y los datos se refieren a un periodo determinado, una semana de referencia. Ahora vamos a ver por qué a la semana de referencia. Algunos conceptos básicos del mercado de trabajo. Tenemos la población total. De esa población total, nosotros tenemos que determinar cuál es la pasiva o inactiva, y de la población total, separar también la que es económicamente activa. Dentro de la pasiva o inactiva tenemos a los típicos, ya vamos a explicar cuáles son estos, y los marginales. Y dentro de la económicamente activa vamos a tener a los ocupados, a los desempleados. Y dentro de los ocupados o empleados, los subocupados. ¿Sí? Esto tiene que ver con la cantidad de horas que consideran necesarias para poder lograr sus objetivos. ¿Sí? Las personas que son encuestadas. Porque de estos subocupados vamos a encontrar aquellos que son demandantes por una cantidad de horas mayores, y aquellos que no son demandantes. Es decir, con 4 horas o con 6 horas les alcanza y no demandan, o con 4 horas, 6 horas, 3 horas, lo que trabajen por semana, no les alcanza y están buscando más trabajo. ¿Sí? No son considerados desempleados, pero sí son considerados subocupados. ¿Alguna duda hasta acá? ¿No? Bien, seguimos entonces. Los voy a... Ustedes, por favor, péguenme el grito si tienen alguna duda, porque los saqué de mi pantalla. ¿Sí? No los veo. Bueno, entonces, ¿cómo se define a la población económicamente activa? Sabemos que son aquellas personas que tienen una ocupación o que sin tenerla la están buscando activamente. Está compuesta por la población ocupada más la población desocupada. ¿Quiénes son? Mayores de 16 años, menores de 65, que están en condiciones de ser ocupados.
¿Cuál es la población pasiva o inactiva? Y ahí vamos a diferenciar entre la pasiva inactiva típica y la marginal. La pasiva es el conjunto de personas que no tienen trabajo ni buscan activamente. ¿Sí? Y hay dos formas de clasificarlo. Es decir, son aquellas personas entre, no necesariamente entre 16, es de la población total. ¿Sí? Los típicos serían los que no trabajan ni buscan trabajo activamente y no están dispuestos a incorporarse al mercado de trabajo. Estamos hablando de niños o adultos mayores. Y, o sea, los menores de 16 años y los mayores de 65 años. Y los marginales que no buscan ni buscan no trabajan ni buscan trabajo, pero están dispuestos a incorporarse al mercado de trabajo, ¿sí? Estamos hablando de mayores de 16 y menores de 65, pero no buscan trabajo. ¿Sí? Estos se sacan de la población económicamente activa. ¿Sí? Entonces, vamos a tener a los menores de 16 y a los mayores de 65 que salen de la población económicamente activa porque son típicos, ¿sí? Están contemplados por la ley. Y a los que están en el medio de esas edades, que no buscan ni tampoco trabajan activamente y no están dispuestos a incorporarse al mercado de trabajo, los llamamos marginales. Ahora, ¿Qué porcentaje son esos marginales? mira, no lo sé. Yo no lo sé. Sería uno de los valores que tenemos que salir a buscar. Ah, bueno. ¿Sí? ¿Quiénes se clasifican como ocupados y como desocupados? Bueno, los ocupados es más sencillo, es el conjunto de personas que tienen una ocupación. ¿Sí? Es decir, que en la semana, supongamos que la encuesta se hace hoy, y la pregunta del encuestador es, respecto de la semana anterior, a cada uno de los encuestados les pregunta si la semana anterior estuvo trabajando. En el caso de que haya estado trabajando, le va a preguntar qué cantidad de horas estuvo trabajando y si estuvo trabajando una cantidad de horas que le es suficiente para lograr sus objetivos de ingreso y que estamos entre, o sea, 8 horas, es la jornada laboral, sería un ocupado, 8 horas por día. ¿Sí? Si estuvo 8 horas por día, forma parte de los ocupados. Acá está, bueno, justo. Haber trabajado por lo menos una hora en forma remunerada, que después vemos si está ocupado o subocupado. ¿Sí? Haber trabajado 15 horas o más sin remuneración. No haber trabajado en la semana de referencia por algún motivo circunstancial, pero mantiene el empleo. ¿Sí? Justo esa semana era su semana de licencia. O olvidémonos de la situación actual de pandemia, ¿no? Porque seguramente estos datos van a estar, si aplicamos el mismo método, va a estar mal aplicado. ¿Sí? Pero si en la semana de referencia no estuvo trabajando, pero sabe que va a continuar trabajando, bueno, forma parte de los ocupados. Y después vemos si aquellos que son desocupados. Y de esos ocupados que vimos, si están ocupados plenamente o subocupados. Los desocupados son aquellas personas que no tienen trabajo, pero lo buscan activamente en la semana de referencia, o lo venían buscando, y justo esa semana que le preguntaron, no lo está buscando, pero es una persona que todos los días está buscando trabajo y no lo consigue. Por búsqueda activa se entiende a responder a avisos clasificados, enviar currículum, sondear contactos personales, publicar avisos propios, anotarse en bolsas de trabajo. ¿Cómo se calcula? ¿Sí? La tasa de actividad, este es uno de los datos más importantes
que es la población económicamente activa, es decir, aquellos que no son inactivos, se los divide por la población total. ¿Sí? Se lo multiplica por 100 y de esa manera nos da un porcentaje. La tasa de empleo va a ser de los ocupados en función de la población económicamente, población total, perdón. Se lo multiplica por 100 para que nos dé un porcentaje. Y la tasa de desempleo va a estar en función de la población económicamente activa. ¿Sí? Este es un índice mucho menor que la tasa de empleo. ¿Sí? Porque la población, en este caso, es la población económicamente activa. Hoy andan parejo y parejo. ¿Cómo? Hoy por hoy deben andar cabeza a cabeza. Y por eso les decía, va a ser muy difícil este año poder compararlo probablemente con lo del año, el año que viene. Si no hay más pandemia, la población, la tasa de empleo va a crecer mucho, ojalá, ¿no? Porque va a ser más comparable la del año que viene con la del año pasado y no necesariamente con la de este año. Siempre y cuando salgamos de la cuarentena, de la pandemia para el año que viene. Si no, va a mantener índices altos de desempleo como la de este año. El tema es que muchos de esos que... A ver, yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes se consideran desempleados? Y me pueden decir que sí, y estarían cometiendo un error, porque vieron lo que vieron lo que les mostré recién. Se les pregunta si justo en esa semana no están empleados, pero tienen una posibilidad de continuar con el trabajo. Es decir, justo los engancharon una semana que ustedes estaban desembarcados y no están buscando empleo. Entonces, ustedes no pueden decir, no, no estaba buscando empleo, porque están ocupados, o sea, están empleados aunque estén sin trabajar. ¿Sí? Un ejercicio práctico como para poder determinar algunos de los valores que estuvimos viendo, de algunos de los indicadores que estuvimos viendo. Supongamos que tenemos 15 millones de ocupados, una población total de 35 millones, y una población inactiva de 18.200.000 personas. Calculemos primero la población económicamente activa. ¿Sí? Se va a calcular entre los ocupados más los desocupados. Todavía no los tenemos los desocupados. ¿Sí? Entonces, ¿cómo llegamos a calcular los desocupados? La población total menos los inactivos menos los ocupados. Eso nos va a dar 35 millones menos 18.200.000 menos 15 millones, un total de 1.800.000 desocupados. Es decir, que la población económicamente activa van a ser los ocupados más los desocupados. Dijimos que los ocupados eran 15 millones. Luego de las cuentas, ubicamos a los desocupados como 1.800.000. Es decir, que nuestra población económicamente activa es 16.800.000 personas. Tasa de desempleo porcentual. Habíamos dicho que eran los desempleados dividido la población total. 1.800.000, que es lo que habíamos conseguido en este ejercicio, 1.800.000, dividido 35 millones de habitantes por 100, nos va a dar el 10,7% de desempleo. ¿Sí? En términos porcentuales. Tasa de actividad porcentual. Habíamos dicho que era la población económicamente activa dividido la población total. Sabíamos que
Después de las cuentas que hicimos, la población económicamente activa son 16.800.000. Oh, Ahí sobra un cero. Me sobró un cero ahí en el 16.800.000, dividido 35 millones. Es decir, que la población económicamente activa es del 48%. ¿Bien?